Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Para abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8, verso 2. De modo que si tiene su Biblia, le invito a que abra su Biblia en Romanos capítulo 8, verso 2, lo cual nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte en esta hora el hecho que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras y por medio de ellas, Señor, también nos has dado, Señor, en esta hora poder comenzar con esta meditación, lo cual, Señor, en esta hora, en la seguridad de que tú estás guiando, dirigiendo todas las cosas, es que abrimos las Escrituras, Señor, y nos disponemos delante de tu presencia para oír y para recibir la gracia concedida por medio de Cristo Jesús. Hermanos, en el día de hoy se está celebrando a nivel mundial y por la religión judía la Pascua. Hoy es el día en que se conmemora la Pascua de los judíos. Y un pastor hoy tomó un tiempo para compartir a través de su canal y su emisora de radio y de televisión una enseñanza sobre la Pascua judía, los detalles de la Pascua judía. Y entre las cosas que compartía el texto de Éxodo, capítulo 12, donde está establecido para nosotros en la forma, la manera en la cual la nación de Israel celebró esta fiesta. Dice en el verso 2, verso 2, capítulo 12, verso 1, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre y haréis la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el lintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas comerán, y ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y con sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis cenido vuestros lomos, vuestros calzados y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, y es la Pascua de Jehová. Aquí el pueblo de Israel estaba recibiendo la instrucción de cómo debían de celebrar la Pascua, y esa Pascua se ha venido celebrando año tras año, y finalizada la Pascua, comienza en el calendario judío el Año Nuevo. Pero lo maravilloso de este ritual es que, si bien Israel oficiaba este ritual, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos en el que Dios envió a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad, por la ley Israel no podía realizar en la persona del Señor Jesucristo este ritual a esta forma. ¿Qué quiero decir? Que no estaba permitido para la nación de Israel crucificar a un hombre. Sin embargo, ellos a las 3 de la tarde, que es la hora en la que se estima el Señor expiró y derramó lo último de su sangre, ellos le colgaban al cordero, y a las 3 de la tarde el que pasaba el cuchillo por el animal, después de haberlo examinado durante varios días, lo desgollaba hasta que éste derramaba toda su sangre. Y algo notorio es que, si bien los judíos no podían crucificar al Señor Jesucristo por la ley, porque no les era permitido dar muerte a un hombre de esa forma, los romanos le dieron cumplimiento en la hora exacta, o sea, a las 3 de la tarde el Señor expiró inclinando su cabeza y diciendo: consumado es. Y otra de las cosas notorias es que el animal debía ser comido todo, y lo que no se comía, como lo que podía ser en las pezuñas, en las entrañas, en la cabeza, se tomaba las entrañas y se le formaba una corona arriba del cordero que se iba a utilizar para este ritual, y se decía: este es el cordero coronado. Y el Señor Jesucristo se lo coronó con una corona de espinas. Qué maravilloso es poder ver que la nación de Israel por años ha celebrado este ritual, y aún en el día de hoy lo celebra. Y también es notorio que para ellos está puesta la venda que tenía Moisés, porque no le fue revelado el fin de este ritual. Lo que para nosotros la iglesia nos es claro, que Cristo vino a este mundo para derramar su sangre. ¿Por qué? Porque la misma ley de Moisés dice que sin derramamiento de sangre no podría haber remisión de los pecados, y que todas las cosas son purificadas con sangre, y sin sangre no hay remisión de pecado. Esto está en Hebreos capítulo 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuera purificada así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena,
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y lo glorioso de esto es que la nación de Israel ha celebrado y viene celebrando este ritual año tras año sin tener la revelación. Pero este ritual, que luego sería llevado a cabo por la nación romana, pero no como un modo de ritual, sino más bien como un modo de castigo y de ejecución para el malhechor, se llevó a cabo en la persona del Señor Jesucristo, dándole cumplimiento a los tiempos y al modo. ¿Por qué? Porque eran muchas las formas en las que se daba muerte a los reos de muerte. Algunos morían por decapitación, otros morían quemados. Sin embargo, el Señor Jesucristo colgó de un madero, así como la nación de Israel colgaba al Cordero sin defecto, y a las 3 de la tarde, y en esa hora, el Señor Jesucristo expiró. Qué glorioso, hermano, es poder ver que la nación de Israel preservó y preserva este ritual. Los romanos, una nación ajena a los pactos, a la ciudadanía, llevó a cabo esto que era figura, que era imagen, lo llevó a cabo a la perfección, como si la mano divina los estuviera guiando para que de ese modo y esa forma lo hicieran. Es más, se les quebraba los huesos a los que colgaban del madero para que murieran, y como llegaba el tiempo de la celebración de la Pascua, y era muy importante esa fecha, se mandó a quebrar los huesos de los que colgaban al costado del Señor Jesucristo. Sin embargo, al Señor Jesucristo no le quebraron los huesos, porque dice, no quebrarás ni uno de sus huesos, pero sí una lanza lo atravesó, y de esa herida salió agua, y así de esa forma también dio cumplimiento a las profecías bíblicas en cuanto a cómo sería la muerte sacrificial del Mesías. Entonces podemos mirar que la nación de Israel veló por el ritual y lo fue llevando a cabo a la perfección, dándole cumplimiento a los tiempos y a los horarios. Si hoy bien lo que podría denominarse el pueblo cristiano lo celebra en otra fecha, la Pascua, porque lo celebra según el calendario católico, pero la verdadera Pascua la celebró Israel, en sus días, con su forma, a su manera, lo cual era figura. No vamos a pegarnos al ritual, ni vamos a participar de esa ceremonia al detalle. ¿Por qué? Porque era figura. El cordero debía comerse todo, así también no hay nada que se pueda despreciar o menospreciar del Señor Jesucristo, el cual es nuestro cordero pascual. Debía hacerse apresuradamente porque ellos saldrían a la libertad, mostrando que ese lugar en el cual estaban, que era Egipto, no era el lugar de permanencia, el lugar de residencia permanente. Así también nosotros estamos en este mundo, pero este no es nuestro lugar de residencia permanente. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Debía comerse con panes y levadura. También nosotros debemos mostrar con ello un carácter de humildad, nada de leudado por el orgullo, por la soberbia del hombre. Debía comerse con hierbas amargas. Y bueno, todo era parte de lo que era figura. Por eso Hebreos capítulo 10, verso 1 nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero
se siguieron oficiando los sacrificios, se siguió cubriendo con esa sangre los linteles de las puertas, se siguió cubriendo los pecados de la nación de Israel durante el tiempo en el que el templo estaba en pie. Hoy por hoy el templo no está en pie y estos sacrificios no pueden ser llevados a cabo, pero sí se sigue celebrando la Pascua como conmemoración de esa libertad. Y al terminar la Pascua, comienza el año nuevo. Así también nosotros, cuando llegó a Cristo a nuestras vidas, para nosotros comenzó una vida nueva. Por eso dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, qué glorioso es poder ver. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos confirma justamente que el Cristo, el Mesías enviado, el Cordero inmolado por Dios, no vino para limpiar los pecados de Israel, vino para limpiar los pecados de la humanidad toda. Por eso intervinieron dos culturas, como la cultura hebrea y la cultura romana, para llevar a cabo un hecho que era profetizado y de lo cual se celebraba figuradamente todos los años como un paso a la libertad, cuando la verdadera libertad le llega a todo individuo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y no solo le llega la verdadera libertad, sino que también le llega el comienzo de una vida nueva. Y volvemos entonces al texto de Romanos, que es con el que comenzamos esta ministración. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese que habla de dos leyes, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? La que descendió en el monte Sinaí, la cual le fue encargada a Moisés. Por eso la Escritura dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Entonces, encontramos dos leyes. Una ley que al hombre lo declara culpable y reo de muerte, y una ley que es de gracia, que es de misericordia, que es de perdón y que es de vida eterna en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, que tenía conciencia y conocimiento de este hecho que celebraba la nación de Israel y que lo hacía en forma ritual año tras año, habló de una nueva ley que era la ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos libraba de la ley o del antiguo pacto. El pacto que declara al hombre reo de muerte, porque todo el que infringe la ley se hace culpable de la ley, y todo el que es culpable debe de pagar con una vida. Por eso es que Cristo entregó su vida en rescate por nosotros. Hermano, que la meditación de esta fecha que conmemora la nación de Israel y el cumplimiento de este hecho, llevado por dos culturas, como la cultura hebrea y la cultura romana, para traer cumplimiento al plan y al propósito de Dios de redimir a la humanidad toda por medio del sacrificio de Cristo Jesús, nos llene de fe, nos llene de esperanza y de consuelo en la vida eterna. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por preservar de una forma tan detallada este hecho que nos anuncia que el Salvador vino a este mundo a dar cumplimiento con todo lo que fue anunciado por la ley y por los profetas, dándonos así la veracidad de este hecho, de que por su sacrificio y por su entrega en la cruz del Calvario, y al derramar su sangre, con esa sangre virtuosa, con esa sangre preciosa, fue suficiente una vez y para siempre para cubrir los pecados de toda la humanidad
y declararnos absueltos, libres de toda culpa y de todo cargo, para ser hechos hijos de Dios. Por lo que te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, llenos de esperanza y llenos de alegría, vamos a cantar y alabar el nombre del Señor Jesucristo. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,